Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio del podcast. El día de hoy les voy a hablar sobre fertilización foliar, pero antes de entrar al tema quiero invitarlos a que vayan a blogagricultura.com, su blog con información agrícola. Les quiero hablar sobre fertilización foliar porque aunque es un tema bastante común a nivel agronómico, la realidad es que todavía son muchas las cuestiones que desconocemos. Cuando hablamos de fertilización foliar, los expertos suelen hablarnos de un tipo de fertilización que es meramente complementaria a la fertilización vía las raíces, el sistema radicular de una planta, y que por lo tanto, pues la cantidad de productos a aplicar a las hojas es mínima. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo que un especialista considera como una fertilización auxiliar es completamente distinto a lo que pueden considerar otros especialistas, o incluso la fertilización foliar varía muchísimo en cuanto a cantidad y esencia entre un cultivo y otro. Sabemos que la capacidad de las hojas de la planta para absorber agua y nutrientes existe, ya que esta fue reconocida hace aproximadamente 3 siglos. La aplicación de las soluciones nutritivas o de las recetas de fertilización de nutrientes a través del follaje de las plantas como estrategia alternativa para fertilizar un cultivo se utilizó ya a principios del siglo XIX, según nos marca la literatura, primeramente en el cultivo de la vid. Aparte de este uso agronómico de la fertilización foliar, por aquel entonces, a principios del siglo XIX, los esfuerzos que hacían los investigadores en este tema estaban enfocados en tratar de caracterizar la naturaleza química y física de la cutícula de las hojas, así como la fisiología y la estructura celular también de las hojas, para centrarse en los posibles mecanismos de penetración de las pulverizaciones foliares. Sin embargo, no fue hasta la primera mitad del siglo XX, con la llegada de algunas tecnologías, entre ellas la fluorescencia y el radiomarcado, cuando realmente fue posible comenzar a desarrollar métodos más precisos para investigar los mecanismos de penetración foliar y la consiguiente translocación de los nutrientes dentro de las plantas luego de una aplicación foliar de una solución nutritiva. En esta cuestión, los estomas, como todos sabemos, juegan un papel fundamental, y el papel de los estomas en el proceso de la absorción foliar ha sido un asunto de interés desde comienzos del siglo XX y que persiste hasta nuestros días y que seguirá persistiendo, dado que todavía tenemos mucho que entender respecto a la absorción vía foliar. Fue en 1972 cuando se postuló que el agua pura no podía infiltrarse espontáneamente a través de los estomas a menos que se aplicara con un agente tensoactivo en la solución para reducir la tensión superficial a menos de 30 milinewtons por metro. Un dato que ya posteriormente se ha comprobado puede ser menor en algunas especies vegetales. Como consecuencia de esta investigación, la mayoría de los investigadores posteriores se centraron exclusivamente en cómo se infiltraban los nutrientes a través de las membranas cuticulares
de las superficies superiores de las hojas, es decir, en el haz. En algunas especies que podrían permitir algún procedimiento científico para aislar ciertas enzimas, como fue en su momento hojas de álamo y hojas de peral. Utilizando este sistema, los investigadores encontraron que las cutículas son preferentemente permeables a sustancias con un mayor componente apolar en sus moléculas, por ejemplo, como los aceites, pero también como muchos pesticidas, herbicidas e insecticidas. También por aquellos tiempos se comprobó que el agua, que los iones y otros compuestos polares también pueden penetrar las cutículas de las hojas. Entonces, en base a la concepción de la cutícula como una, y entre comillas, membrana extracelular lipídica, aproximación que puede no ser correcta al haberse demostrado en fechas más recientes que ese tejido parece ser una zona lipidizada de la pared celular de las células epidérmicas, algunos investigadores sugirieron la existencia entonces de dos vías distintas de penetración de la cutícula, una para sustancias hidrofílicas y otra para sustancias lipofílicas, es decir, los investigadores encontraron que las sustancias a base de agua podían penetrar las cutículas de las hojas de una manera y las sustancias a base de aceites podrían hacerlo de otra manera. Ahora bien, el papel de los estomas en el tema de la penetración foliar fue reevaluado por Aker y varios colaboradores, entre ellos Burkhardt, Goldbach y Fernández, en la década de 1990, y gracias a sus investigaciones en la actualidad conocemos la importancia cuantitativa de esta vía de absorción, es decir, a través de los estomas, y la contribución de otras estructuras, es decir, no solo los estomas, de las superficies de las hojas, tales como pueden ser los tricomas para la absorción de soluciones foliares, algo que al día de hoy sigue sin conocerse bien, pero sin embargo, bueno, ahí están las primeras investigaciones que indican que también puede haber algo relacionado. Desde el primer registro de su uso con fines agrícolas en el siglo XIX, me refiero a las fertilizaciones foliares, y por siglo XIX estamos hablando de 1843, la fertilización foliar ha sido un tema central en bastantes investigaciones, especialmente bajo un ambiente controlado, donde, pues como ya sabemos, hay muchos cultivos en los que se ha adoptado como una práctica estándar justamente la aplicación de nutrientes y otras sustancias vía foliar. Lo curioso es que, aunque todos entendemos que la fertilización foliar es un auxiliar a la fertilización en el suelo, curiosamente, en muchas ocasiones todavía no llegamos a entender cuáles son los mecanismos de absorción, y esto lo que nos puede decir es cuáles son las mejores condiciones para la aplicación. De hecho, en campo, pues yo me he encontrado con aplicaciones de una gran cantidad de productos que, haciendo el análisis, pues un producto podría estar inhibiendo, afectando o impidiendo la absorción correcta de otros, algo en lo cual también tenemos muchísimo trabajo todavía por hacer como agrónomos o como especialistas agrícolas. Según la literatura, las situaciones en las cuales es recomendable el uso de aplicaciones foliares son las siguientes. Número 1. Cuando las condiciones del suelo limitan la disponibilidad de nutrientes aplicados al suelo, en cuyo caso pues ya no estaríamos hablando de una fertilización auxiliar, sino de una fertilización pues de gran importancia. Situación número 2. Cuando pueden ocurrir ciertas condiciones que conducen a
altas pérdidas de nutrientes aplicados al suelo. ¿Qué pasa cuando hemos dedicado algunas horas a nuestros cálculos de fertilización? Aplicamos y se viene un torrencial. Esto obviamente a campo abierto. Pues resulta que todos nuestros cálculos se fueron a la basura porque ya no vamos a aportar lo que pensábamos al cultivo debido a que vamos a tener una enorme pérdida por lixiviación y arrastre. Ahora bien, la situación número 3 es cuando interactúan las etapas de crecimiento del cultivo, la demanda interna de la planta y las condiciones ambientales para limitar la entrega de nutrientes a través de la raíz. Va a haber ciertos momentos que, dependiendo del cultivo, son distintos, en los cuales una fertilización foliar va a ser necesaria para cubrir una cierta demanda. Porque ¿qué pasa cuando tenemos un cultivo como puede ser, por ejemplo, una frambuesa en pico de cosecha, que es donde más se requiere potasio, calcio, algo de nitrógeno, un poco de fósforo? ¿Qué pasa si ya estamos al límite de lo que nuestro suelo puede aguantar antes de empezar a formar sales no solubles? Bueno, si estamos al límite y vemos que nuestro cultivo todavía está requiriendo un poco más de fertilizantes, pues recurrimos a la fertilización foliar para entregar esos nutrientes que en ese punto son necesarios debido a la demanda del cultivo. En cada una de estas tres condiciones, otras tres situaciones, la decisión de aplicar o no fertilizantes foliares se debe determinar primeramente por el factor, técnico. O sea, si realmente vamos a obtener un beneficio al realizar las aplicaciones foliares, pues adelante. Obviamente esto viene de la mano del factor financiero. Fertilizar al suelo pues tiene un costo asociado, y si queremos también fertilizar vía foliar, estamos quizá aumentando el costo de la fertilización por planta o por unidad de superficie. Pero ¿cuándo se justifica este tipo de aplicaciones? Principalmente cuando no estamos percibiendo una eficiencia en la fertilización al suelo, que en esa situación posiblemente tengamos algo bloqueado, algo nos está bloqueando a los demás elementos, y entonces, aunque esté disponible el nutriente en la planta, pues tiene que llevarse a cabo ciertos procesos, ciertas reacciones para que el nutriente realmente pueda ser absorbido por la planta. Y en ese ínter podemos tener deficiencias nutrimentales en el cultivo que necesitamos corregir a la brevedad posible. ¿Y qué es lo que hacemos? Exactamente, fertilizaciones foliares para corregir deficiencias de nutrientes, que hay muchos cultivos en los cuales esto es una práctica común, pero por ejemplo en la cuestión de las berries, la fertilización foliar casi es en algunos momentos de igual importancia que la fertilización al suelo, cuando, ojo, pues no debería a lo mejor ser de esta manera, porque podríamos estar desperdiciando o no utilizando todo lo que estamos aplicando. Un punto importante a mencionar es que la fertilización foliar de manera teórica es más amigable con el medio ambiente que la aplicación de nutrientes por vía radicular, ya que la fertilización foliar tiene una acción mucho más inmediata, además por lo mismo de que no se puede aplicar fertilizante en exceso bajo el riesgo de llegar a quemar algún órgano de la planta. Entonces, pues se aplica de manera más medida que en muchas ocasiones la fertilización al suelo. Como todos nosotros sabemos, el suelo es un enorme amortiguador. Si te pasaste de dosis de fertilizante por 2 o 3 veces, no pasa nada. En el peor de los casos, pues vas a tener un exceso de un nutriente manifestado en la planta, pero esto llega a ser poco normal. Más bien,
lo que solemos tener es la formación de sales insolubles en el suelo debido a reacciones entre diferentes elementos. Y por vía radicular, como estamos aplicando directamente a nuestro cultivo, se llega a tener mucho más cuidado, por lo tanto, se llega a utilizar obviamente menor cantidad de fertilizantes, pero esos fertilizantes que se aplican están más calculados, de modo que en teoría estamos aplicando solo aquello que realmente necesita la planta y no en exceso. Además, la fertilización foliar puede ser aplicada directamente a los tejidos vegetales durante ciertas etapas críticas de su crecimiento en los cuales necesitan los nutrientes disponibles a la brevedad posible. Como nosotros sabemos, una fertilización en un suelo que no tenga las características más adecuadas puede verse reflejada varios días después de la aplicación, incluso en algunas situaciones varias semanas después. Es decir, con la fertilización al suelo en algunas ocasiones no tenemos una respuesta inmediata como nos gustaría, porque puede haber algún exceso, puede haber alguna deficiencia, porque podemos no tener materia orgánica o microorganismos que pongan disponibles los fertilizantes para las raíces, y entonces el efecto se tarda en ver. En cambio, con la fertilización foliar, si lo hacemos de manera adecuada, podemos corregir un estado de carencia nutricional de manera muy precisa. Pero obviamente aquí el detalle está en llegar a ese punto en el cual nosotros podamos calcular de manera precisa lo que requiere un cultivo vía foliar, porque hasta el día de hoy tenemos más certeza sobre las fertilizaciones al suelo, se pueden calcular de mejor manera, obviamente entran cuestiones de eficiencia, de pérdidas, no hay fertilizantes pues que se llegan a perder en cierto porcentaje, que en muchas ocasiones no consideramos, pero aún así tenemos una noción o podemos tener una noción más o menos clara de lo que está comiendo la planta, o bebiendo como algunos dicen. Pero a nivel foliar es difícil determinar con cierta precisión de todo lo que hemos aplicado hacia las hojas, qué es lo que ha entrado y qué es lo que no. Ahí está el detalle de por qué la fertilización foliar puede llegar a ser incierta en determinadas situaciones para varios cultivos. Es decir, no conocemos a detalle todavía los mecanismos de penetración en la planta. Y me refiero a que sí, hay muchísimas investigaciones al respecto, pero a nivel de campo todavía la mayoría de nosotros no podemos decir con exactitud cuáles son los mecanismos de penetración y mucho menos podemos cuantificarlos a nivel de campo. Sí. Yo conozco, algunos investigadores que hacen este tipo de cuantificaciones y a nivel de laboratorio pues sacan unas precisiones impresionantes sobre lo que está entrando realmente a la planta, que en muchos casos nos sorprendería que no es exactamente lo que nosotros estábamos pensando, y en algunas ocasiones, en especial cuando aplicamos producto vía foliar en exceso, como me ha tocado en muchas ocasiones ver en las berries, al aplicar en exceso lo que se tiene pues es un goteo del follaje hacia el suelo, y ahí ya estamos primero que nada perdiendo efectividad en nuestra aplicación foliar, porque mucho del producto no va a entrar a las hojas por tener un exceso en la aplicación y va a caer al suelo, donde vamos a estar modificando nuestra fertilización vía raíz. Ahora bien, los procesos mediante los cuales una solución de nutrientes que se aplica al follaje de un cultivo es asimilada por las plantas incluyen el contacto con la hoja y absorción a la superficie de la misma, la penetración cuticular y estomática y a través de otras estructuras epidérmicas poco utilizadas, la absorción celular y penetración en los compartimientos celulares metabólicamente activos en la hoja, y también a través de la translocación y la utilización de esos nutrientes absorbidos por las plantas. Desde el punto de vista práctico, con frecuencia es
muy difícil distinguir estos procesos entre sí porque todos ocurren al mismo tiempo, y aunque en muchos ensayos a nivel de laboratorio se utiliza el término absorción foliar como una referencia a todos estos procesos que se pueden dar para ingresar nutrientes a través de las hojas, pues lo cierto es que necesitamos empezar a separar cada uno de esos procesos, cuál es el contenido de nutrientes en los tejidos derivado de cada uno de estos procesos, de modo que podamos comprender la absorción foliar en su conjunto. Obviamente a nivel de campo, pues esta confusión, esta imprecisión que se da en las investigaciones, donde muchas veces a todos estos procesos se les llega a llamar absorción foliar, pues a nivel de campo esto complica la interpretación que se puede dar de algunos análisis. Obviamente en este caso pues el análisis foliar, el análisis también de extracto de peciolo, lo que suele dar lugar a respuestas incongruentes, a una incertidumbre cada vez más general para predecir la eficacia de los tratamientos foliares. Por ahí yo conozco algunos ingenieros que en donde trabajan tienen estos aparatos para realizar los análisis foliares en campo, es decir, en ese mismo momento, y a veces los resultados que llegan a obtener son muy congruentes con las aplicaciones que han realizado, pero en otras ocasiones es difícil interpretar qué es lo que está sucediendo. Y eso, en lugar de darles más luz para entender cómo tienen que fertilizar foliarmente, les deja con más dudas de las que tenían inicialmente. Por lo tanto, los desafíos que se enfrentan muchos profesionistas agrícolas en campo para practicar una adecuada fertilización foliar, pero también los desafíos de los investigadores para entender los factores que determinan la eficacia de los fertilizantes foliares, hace que este tema tenga todavía mucha tela de dónde cortar. Sabemos mucho al día de hoy, pero lo que sabemos todavía es poco comparado con lo que no sabemos. La superficie externa de la planta se caracteriza por una compleja y diversa variedad de adaptaciones especializadas. En otras palabras, como todos nosotros sabemos, una hoja de una planta puede ser, desde el punto de vista físico y químico, diferente a la hoja de otro tipo de planta. Aunque en esencia, pues las dos son hojas y las dos tienen la misma composición a nivel de estructura celular, la realidad es que hay ciertas adaptaciones que hacen que la fertilización foliar se vuelva todavía más compleja. Hay algunas de estas mejoras a nivel de adaptación vegetal que permite a las plantas tener una mayor tolerancia a factores de estrés como la irradiación excesiva, altas o bajas temperaturas, déficit hídricos, vientos en exceso, daños físicos, polvos, lluvias, contaminantes, productos químicos, insectos y patógenos. Y esto que pues en esencia podría no importar mucho para la fertilización foliar tiene mucho que ver. Si una planta, por ejemplo, puede tolerar mejor los ataques de insectos o algún otro tipo de patógenos, posiblemente tenga una cutícula más gruesa. Y eso quiere decir que nuestras fertilizaciones foliares podrían ser menos eficientes en comparación con un cultivo que tenga plantas de cutícula mucho más delgada, que obviamente también por lo mismo va a ser más atacada por plagas y enfermedades. Entonces, las estructuras y las superficies aéreas de las plantas también pueden estar bien adaptadas para controlar el intercambio bidireccional del agua y de gases, porque no se trata esto solamente de que entre a la planta los nutrientes que nosotros queremos, ya que las mismas plantas también tienen un intercambio de agua y de gases, por lo que además de ingresar cuestiones hacia el interior de la planta, también pueden sacar ciertos gases que
pues si no entendemos bien cuál es esta dinámica de intercambio bidireccional, al momento de que la planta expulsa agua y gases, pues puede hacer que tengamos una gran pérdida de nutrientes o de metabolitos, porque en lugar de que la planta esté absorbiendo, hay momentos en los cuales puede estar sacando cosas, y al querer nosotros meter algo en ese momento, lo único que vamos a hacer es perder lo que estamos aplicando. Todas estas características que diferencian a las plantas en cuanto a sus reacciones hacia el estrés ambiental, hacia la regulación del intercambio de agua, gases y nutrientes, son de mucha importancia porque afectan a la absorción foliar de los nutrientes aplicados. Y todavía en campo no hemos comenzado a relacionar este tipo de cuestiones con la aplicación foliar. De hecho, en muchas ocasiones nosotros llegamos a creer que lo que estamos aplicando vía foliar, absolutamente todo se está absorbiendo, y esto puede no ser de esta manera. Podríamos estar teniendo enormes pérdidas que hacen que nuestra fertilización foliar, por muy buena que sea y que esté balanceada, calculada o lo que quieran, pues al final de cuentas no repercute en una mejora de nuestro cultivo. Por lo tanto, mejorar la eficacia y la reproducibilidad de las fertilizaciones foliares requiere conocer los atributos físicos y químicos de la superficie de las plantas, de la superficie de las hojas, así como los procesos de penetración hacia la planta. Entonces, a manera de resumen, las superficies aéreas de las plantas, que vamos a denominar a partir de ahora como hojas, están generalmente cubiertas por una capa que conocemos como cutícula, que es de carácter generalmente hidrófobo, es decir, repele el agua. Adicionalmente, las superficies vegetales poseen a menudo células epidérmicas modificadas como tricomas y estomas. La superficie externa de la cutícula de una hoja está cubierta por ceras que confieren un carácter hidrofóbico a la superficie de la planta, y el grado de hidrofobicidad y polaridad de cada superficie vegetal va a depender de la especie que estemos hablando, de su composición química, pero también de su topografía, es decir, de su rugosidad específica. Las aplicaciones foliares tienen más o menos eficacia dependiendo también de la rugosidad específica de una hoja. Como las hojas, los frutos, las flores y los tallos también están protegidos por una cutícula y pueden estas contener estructuras epidérmicas como estomas y tricomas, es importante también considerar la tasa de transpiración y entender esta desde el punto de vista desde la absorción y el transporte de agua y nutrientes, que son críticos para el crecimiento, el buen rendimiento y la calidad de las cosechas. Entonces, la gran pregunta sobre el tema de la fertilización foliar es ¿cómo y por qué una cutícula puede limitar o no el intercambio bidireccional de ciertas cantidades de aguas o tipos solutos y gases y otras cuestiones? ¿Cómo sabe la cutícula qué sí tiene que dejar pasar y qué no tiene que dejar pasar? Entender esto resulta fundamental para saber si nuestras aplicaciones, no solo de nutrientes, sino también de fungicidas e insecticidas sistémicos, realmente van a funcionar o no. Recordemos también que hay condiciones bajo las cuales las plantas cierran sus estomas, uno de los principales medios de ingreso de sustancias externas dentro de las hojas, y si nosotros tenemos cerrados los estomas, estamos perdiendo una gran vía de entrada a las plantas, por lo que un producto que nosotros esperamos que entre a la planta, si lo aplicamos cuando no hay las condiciones adecuadas, simple y sencillamente se puede quedar en la parte superficial de las hojas, que a lo mejor ahí va a tener un cierto efecto, no digo que no, pero no vamos a tener todo el efecto deseado.
Hasta aquí lo que les quería comentar el día de hoy. Si les interesa este tema, pueden escribirme a blogagricultura.com/contactar o /contactar. Que luego me dicen, es que dices barra y no entiendo el asunto. Es blogagricultura.com/contactar. Ahí está el formulario de contacto. Si les interesa este tema, pues me dicen y con gusto seguiremos hablando ya más a detalle sobre los procesos de entrada de sustancias a las plantas, sobre también la cuestión de la morfología y la estructura de una planta, los factores que tenemos que considerar al momento de realizar aplicaciones foliares. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.